Doctora Flavia Barraza, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día. Hola, buen día. Hola, Fabiana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, la doctora Flavia Barraza es abogada especialista en familia y sucesiones y el tema que trae hoy, doctora, tiene que ver con la protección de la vivienda, ex bien de familia, en las uniones convivenciales. Sí, mira, hoy este es un tema muy interesante porque la protección de la vivienda ahora se llama así, anteriormente se llamaba bien de familia. Sí. Y lo primero que quisiera hacer es invitar a los oyentes a hacer un viajecito pequeño en el tiempo. ¿Y qué pasaba? En el año 57 se incorpora en nuestra Constitución Nacional un artículo que es el 14 bis. En ese artículo se hablaba de la defensa de la familia, que el Estado iba a proporcionar la defensa de la familia, el acceso a la vivienda digna y la protección de la vivienda. Entonces, en ese artículo que estaba incorporado y que hablaba de la obligación del Estado de proporcionar a la familia esta situación, luego, con la ley 14.394 se incorpora el bien de familia. Y en este bien de familia se establecía que para afectarla a la vivienda, para protegerla, esta tenía que estar compuesta por una familia, ¿sí? La familia tipo, estar los cónyuges y sus hijos, para afectarla. Se modifica con el Código Civil y Comercial desde el año 2015 y se la incorpora en el artículo 244. Aclaro que esta ley, la 14.394, es del año 54. Entonces, Sí. se modifica con el Código Civil y Comercial en el año 2015 y se incorpora el artículo, o la recepciona en el artículo 244. Y una de las modificaciones o innovaciones que trae este Código Civil y Comercial es que para afectar un bien de familia o protección de la vivienda, puede ser una sola persona, puede estar en unión convivencial, puede estar en matrimonio, es decir, ya no necesitamos estar casados, como anteriormente lo decía la ley de bien de familia. No sé si me querías hacer una pregunta, disculpa. Sí, no, le estoy escuchando, doctora. Que estaba Bien, comentando sobre la ley y la modificación en 2015. Entonces, ahora tenemos la posibilidad de afectar también teniendo una unión convivencial. Pero acá es lo que viene la tensión entre ciertos artículos. ¿Qué pasa con la unión convivencial? Lo que se intenta con la protección del bien de familia, precisamente, es que ampararla, resguardarla de las deudas de los acreedores para que no embarguen la misma. ¿Bien? Pero acá, ¿qué es lo que se sucede? ¿Qué es lo que sucede con las uniones convivenciales? Tenemos dos tipos de uniones convivenciales. Una es la registrada y la otra es la simple unión, la no registrada, que son las más frecuentes. Entonces, ¿qué pasa con el Código Civil y Comercial? Nos dice en principio que quiénes van a ser los beneficiarios de la afectación: el propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes, en defecto de ellos los parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el constituyente. A su vez, tiene que estar en habitación efectiva, es decir, aunque sea uno de ellos, tiene que convivir con la persona que afectó ese inmueble. Pero acá es donde viene la contradicción, que para desafectarlo o cancelar la inscripción, nos dice que la desafectación y la cancelación de la inscripción procede a solicitud del constituyente si está casado o vive en una unión convivencial inscripta. Entonces, y nos dice, y se requiere el asentimiento del cónyuge del conviviente. Si éste se opone, falta es incapaz o tiene capacidad restringida, la desafectación debe ser autorizada judicialmente. Entonces, ahí es donde me parece una contradicción importante a tratar, porque en principio nos está diciendo que los beneficiarios pueden ser el conviviente.
Sí. Pero no habla de que ese conviviente o esa unión convivencial tiene que estar inscripta. Lo aclara cuando habla de la desafectación. Entonces me parece muy importante tener en cuenta todas estas situaciones a la hora de ir a inscribir ese inmueble. ¿Y qué es lo que pasa o qué es lo que se entiende? ¿Para qué se inscribe este inmueble? O sea, claro, ¿para qué se afecta? Es para resguardarla, como decía, de posibles embargos, que es lo que, claro, que es lo que mayormente se hace. Doctora, pero esta también, doctora, sí. O sea, cuando la vivienda está como bien de familia, la justicia, o no, digamos, ahí no se la puede embargar ni quitarle a esa familia. Bueno, ahí está, es una pregunta muy importante. En primer lugar, tenemos que saber de que no se puede afectar más de un inmueble, ¿sí? Es decir, de que nosotros tenemos que, si somos propietarios de 2 inmuebles, no podemos afectar los 2, solo uno. Tenemos que elegir ese bien. Es decir, si somos propietario único de un inmueble, se debe optar por la existencia para esa sola finalidad. La afectación debe ser solicitada por el titular propietario, incluso puede ser dejado en un testamento y puede ser decidida por el juez en el caso de divorcio o en el cese de la convivencia, y ahí es donde, como digo, tenemos que tener muy en cuenta por las uniones convivenciales. Claro. Y con respecto a las deudas, ¿qué es lo que pasa? Hay que tener muy en cuenta esto, de que la afectación es inoponible a los acreedores de causa anterior a esa afectación. La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción, salvo, y acá viene lo importante también, salvo obligaciones por expensas comunes y por impuestos, tasas o contribuciones que gravan directamente el inmueble, obligaciones con garantía real sobre el inmueble constituida de conformidad con el artículo 250. ¿Qué nos dice el artículo 250? Que ese inmueble afectado no puede ser objeto de legados o mejoras testamentarias, excepto que favorezcan a los beneficiarios con afectación, bueno, en este capítulo. Entonces, y las que nosotros tenemos que tener en cuenta, que son esas obligaciones que tienen origen en construcciones u otras mejoras realizadas en la vivienda, y las obligaciones a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces o con capacidad restringida. O sea, doctora, a ver si entendemos ahí un poco. De pronto, cuando quieren embargar una casa para que no se la puedan expropiar, por decir, para cubrir esa deuda, ¿se la puede poner al nombre de algún menor? Se puede poner a nombre de un menor, pero también acá hay una disputa. ¿Por qué? Porque puede ser objeto de una situación no lícita. ¿Por qué? Porque después ese menor puede verse en temas legales. ¿Por qué? En asuntos legales. ¿Por qué? Porque ¿cómo justifica que o qué ingresos tenía a la hora de tener ese inmueble? Porque ese inmueble va a ingresar a sus patrimonios. Entonces ahí no puede justificar los bienes, el ingreso de dinero para adquirirlo. Claro, y por ejemplo... Nosotros podemos también, podemos hacerlo, sí, pero en va a resultar perjudicado. Claro. A la hora, por ejemplo, también de adquirir una beca, si ese menor va a la escuela, a la facultad, ya crece, por supuesto, y quiere solicitar una beca, no va a poder. ¿Por qué? Porque ese inmueble va a estar inscripto a su nombre, entre otros perjuicios que pudiera ocasionarle. Claro, ahora se entiende. Bien, doctora, para ir cerrando, recomendaciones. Bueno, recomendaciones en primer lugar con respecto a las uniones convivenciales, tener mucho cuidado a la hora de registrar o de proteger la vivienda, hacer este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque si bien el código no lo establece en su momento, en principio, lo hace luego. Así que siempre hay que estar atentos y asesorados. Perfecto. Doctora Barraza, muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias a vos. Hasta luego.